Hoy vamos a hablar de Resident Evil 7. Recientemente me lo he pasado en la plataforma rojita, en directo y también en la morada, que no la voy a comentar. Básicamente vamos a hablar de cómo Resident Evil 7 cambió la saga y el género para mejor. Un vídeo que hacía tiempo que quería hacer sobre Resident Evil 7 y ahora que me lo he terminado puedo opinar. Resident Evil estaba en crisis. Después de la acción desenfrenada Resident Evil 5 y Resident Evil 6, muchos fans sentían que la saga había perdido su esencia y se basaba más en un juego de acción que en un Resident Evil, como habíamos tenido en el 1, 2 y 3, que recientemente hemos tenido el remake del 2, 3 y 4, juegos que a mí personalmente me han gustado, algunos más que otros, pero que por lo menos capturaban la esencia de un juego de terror en tercera persona. Hasta que en 2017 Capcom cambió todo por fin y trajo Resident Evil 7, reinventando la franquicia y revitalizando el survival horror. En este caso, un juego en primera persona que también incluye sus DLCs, uno de ellos gratuito, y contenido extra de un juego de unos aproximados 20 horas, puede durar, a mí me duró mucho más, pero bueno. Primero que todo, hablemos de lo que ha sido Resident Evil antes del 7, juego en tercera persona que pasó de ser un juego de terror a ser un juego casi de acción cooperativa. Básicamente estaba un poquito en declive, sobre todo para los fans. Sin embargo, después de esto, pese a los éxitos de venta de Resident Evil 5 y 6, criticados por dejar de lado el terror, los jugadores querían algo nuevo. En este caso, el cambio radical primero fue en Resident Evil 7 la perspectiva completamente nueva, la primera persona, inspirado en juegos como PT y Outlast, que básicamente estaban de moda en ese momento. Outlast siendo uno de los mejores juegos del siglo XXI, de la década de los 2010 hacia adelante, de terror. Uno de los mejores juegos que han salido últimamente del género. Bien, acercándonos en esto es el primer punto. El hecho de que Resident Evil por fin era ya un juego en el que teníamos primera persona y que se centraba en el terror. El segundo punto es las raíces, ¿no? Las raíces de Resident Evil. Para el que no lo sepa, Resident Evil es un juego de exploración, recursos limitados, puzzles y una ambientación opresiva donde siempre tienes a alguien o algo que te persigue, como en Resident Evil 2. Madre mía, qué pesadilla el tío. Bueno, en este caso también tenemos a Nemesis y en el 4, bueno, tenemos a enemigos en concreto que nos van siguiendo. La cuestión es que este juego se basa en eso. Hay un mapa, hay una exploración, vas abriendo caminos, hay unos recursos limitados, hay una dificultad y hay una ambientación opresiva. 100% Resident Evil, donde puedes estar 10 horas dando vueltas por una casa para encontrar un fusible. ¡Sí! En este caso tenemos, bueno, la residencia de los Baker, en este caso la mansión, que parecida a la mansión de Spencer de Resident Evil 1, pero con un estilo más moderno y más perturbador, ya que hasta en la nevera está llena de mía. Ahora bien, tenemos nueva historia con la misma esencia, nuevos personajes como Ethan Winter y los Baker, que es la familia tan cariñosa y amable que vamos a encontrar en este juego. Como os digo, no voy a hacer spoiler, pero sí que voy a comentar lo más importante del juego, y es que los Baker son una familia perturbadora que nos va a acompañar en toda la mansión y en todo el videojuego, donde hay una historia que cuenta un poquito el origen y la continuación del virus y también lo que ha pasado con esta familia. Si bien es cierto que este Resident Evil se sentía como diferente, era un Resident Evil, sobre todo porque aunque fuese en primera persona, no dejaba de ser un juego espectacular, en el sentido de que no dejaba de ser un juego atmosférico de terror con la esencia de Resident Evil, más allá del cambio de perspectiva. Un éxito crítico y comercial, también en este caso, demostró que el survival horror aún se puede innovar y puede seguir vendiendo. En este caso, este año tenemos un nuevo Silent Hill y se ha anunciado otro, y también tenemos el remake. Gracias a este éxito, Capcom se animó con los remakes del Resident Evil 2 y Resident Evil 4, y a continuar con la historia del 8. La cual también es maravillosa. Resident Evil no solo rescató la saga, sino que también la reinventó. Una apuesta un poquito arriesgada, pero que para los fans del género, sobre todo también los de terror y los propios de Resident Evil, se juntaron para decir que este es un buen videojuego, no solo como videojuego de Resident Evil de la saga, sino también como buen videojuego de terror, lo cual se agradece mucho porque era necesario y además, siendo Resident Evil, va a vender. Ahora vamos a hablar de lo bueno y lo malo bajo mi punto de vista personal. Lo primero es que a mí me encanta el Resident Evil 7, el estilo que tiene y demás. Sin embargo, a mí una cosa que no me gusta y que no cambiaría como tal, sino que mejoraría para otros jugadores, como para los que quieren simplemente disfrutar de la historia o los que quieren ir un poquito más al grano, personalmente yo lo que haría sería mejorar la exploración, o sea, que la exploración sea un poquito más fácil para jugadores newbies como yo, que simplemente quieren disfrutar de la historia y no les gusta tanto esa opresión en la que tienen que estar muchas horas buscando un objeto dando vueltas por el mapa, lo cual puede llegar a frustrar o puede llegar a molestar, o simplemente aburrir.
que es una de las cosas por las que también acabas dejando juegos, al fin y al cabo. Entonces mi recomendación es hacer la exploración más sencilla, al mismo tiempo que hacerla un poquito más fácil, es decir, no fácil en el sentido de que sea fácil, y al fin y al cabo este juego tiene que ser complicado y tiene que ser atmosférico y tiene que ser de terror, pero me refiero a que no sea una dificultad encontrar un objeto, sino que sea en plan, vale, sé que puede estar por aquí, lo voy a buscar aunque tenga enemigos y dificultades en el camino, en lugar de dar vueltas como un estúpido pues para buscar un fusible o cualquier otra cosa. Otra cosa que no me ha gustado es el protagonista, Ethan Winters. La verdad es que no es muy carismático, hay que ser realista. Es cierto que no es un personaje horrible, es cierto que el juego en general tiene una historia muy interesante y es un resurgimiento del género de terror y de los Resident Evil muy necesario en la industria de videojuegos, pero eso no quita que Ethan Winters es un palo, está ahí, buenos días, tengo que salvar a mi mujer, tengo que ir a la casa de los Baker y ya, o sea, no me transmite nada, lo siento, es un personaje bastante vacío y no tengo nada en contra de él, simplemente considero que es un personaje, como os digo, bastante meh. Otra cosa que no me ha gustado es el tema de... bueno, digámoslo, lo del inventario. Yo sé que a mucha gente le gusta el hecho de que las cosas sean limitadas y tengamos poco inventario. Esto se debería de nivelar un poquito con la dificultad. Yo ahí no tengo problema porque más o menos he podido solventar el juego. Pero una cosa es que haya objetos limitados y otra cosa es cómo organizas el inventario. Como os digo, el tema de las armas, muchas veces hay armas que son un poco difíciles de equipar, ya que el juego no te da facilidades para equipar lo que te dé la gana, sino que tienes que quitar algo, luego ponerlo y dejar algo en el baúl para poder poner otro como inventario. Luego también algunas armas las tienes que dejar fuera cuando podríamos tener un círculo para utilizar todas las armas como se hace en GTA. Digamos que la escasez en el videojuego es algo que se hace para que el juego sea de terror, para que te dé esa sensación de urgencia, de tensión y de tengo pocas cosas. Por ende, tengo que aprovecharlas al máximo. Esa sensación está muy bien siempre que quieras tenerla y siempre que se cumpla y se ajusta al juego. Sin embargo, muchas veces esa sensación es más de frustración o de pocas ganas de seguir jugando más que de tensión. La propia ambientación ya es tensa, ya me está siguiendo alguien, ya tengo que escapar de alguien, ya sé que tengo poca munición, juegue en la dificultad que juegue, por ende no voy a tirar la munición. El problema es no solo la propia munición, sino el inventario. Como os digo, tener un poquito más de facilidad para moverte con el inventario. Dicho esto, considero que todo lo demás está bien. Es cierto que la historia tiene altibajos, hay personajes que se podían haber aprovechado más y hay otros que en lo personal se podían haber hecho de otra manera. Sin embargo, creo que es un juego notable. Y le voy a poner un 8, como os digo, no me gustó tanto la exploración. Considero que el protagonista tiene poco carisma y considero que es un juego que tenía mucho más potencial. Pero por otra parte también hay que recomendar este juego como juego de terror, que creo que como juego de terror es de los mejores que hemos tenido en los últimos 10 años, fácilmente. Así que en ese sentido me parece que es un juego espectacular y muy recomendado para fans del género, y no solo género de terror, sino también la propia saga de Resident Evil, típico juego de supervivencia con pocos recursos. Así que esta es mi opinión de Resident Evil y si realmente ha reinventado la saga o no. Yo considero que ha sido una mejora y ha sido un reboot a la propia saga, continuando la historia necesaria. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.